¿Cuándo vas a volver? Ya han pasado 8 meses. Así que vuelve aquí. Mi ex esposo. Quien repentinamente vino a la casa de mis padres. Me dice esas cosas con la misma irracionalidad de siempre. ¿Qué está diciendo ahora después de ignorarme durante tanto tiempo? Miré a mi esposo con frialdad y dije, ahora somos extraños. Para empezar. Estoy casada con otra persona. Mi nombre es Daisy. Soy una oficinista de 35 años. Mi esposo Jake y yo llevamos 2 años casados. Lo conocí en una cita a ciegas organizada por una amiga. Estaba preocupada de que trabajara tanto que nunca conocería a nadie. Así que arregló que conociera a alguien. Jake estaba en la fiesta y rápidamente nos hicimos amigos. Creo que fue bueno que él fuera proactivo al hablar conmigo. No soy muy buena con el romance. Así que prefiero a alguien que me deje, y Jake era 2 años menor que yo. Cercanos en edad. Así que teníamos mucho en común. Pronto intercambiamos información de contacto y comenzamos a salir. Y después de aproximadamente 1 año de noviazgo, me propuso matrimonio y nos casamos. Estaba muy feliz de casarme con el hombre que amaba. Sin embargo, hay muchas cosas que no sabes hasta que te casas. En primer lugar, era un hombre que no hacía ninguna tarea del hogar. Casi nunca lavaba la ropa ni limpiaba la casa. Jake había vivido en casa toda su vida. Pero pensé que todavía era un adulto y que al menos tendría la oportunidad de hacer las tareas él mismo. Como no tenía experiencia en las tareas del hogar. Nunca había cocinado y la última vez que sostuvo un cuchillo fue en la clase de economía doméstica cuando estaba en la escuela secundaria. Escuchar esta historia me hizo doler la cabeza. Significaba que mi esposo estaba tratando de dejar que yo hiciera todas las tareas del hogar porque él no era capaz de hacerlas él mismo. Y así comenzaron mis días difíciles. Tenía que levantarme temprano cada mañana para preparar las loncheras para los dos y el desayuno para ambos. Luego, cuando llegaba a casa del trabajo, me apresuraba a preparar la cena. Es un trabajo realmente duro porque tengo que cocinar incluso cuando estoy agotada del trabajo. Me gustaría que mi esposo hiciera otras tareas. Excepto cocinar. ¿Puedes limpiar y lavar la ropa? Pero él dice, oh. Nunca lo he hecho antes. Así que no puedo hacerlo. Ni siquiera lo intenta. Como si le estuviera enseñando a un niño. Le dije, no es tan honesto. Te mostraré cómo hacerlo y lo haremos juntos. Pero a diferencia de un niño, él no es tan honesto. No está bien. Al principio pensé que era inevitable. Pero cuando estoy ocupada con el trabajo, es difícil para mí ocuparme de las tareas del hogar. Estaba tan agotada. Pero un día Jake preguntó, ¿has estado descuidando las tareas del hogar últimamente? Siento que la casa está polvorienta y la ropa que quiero usar no está lavada. Cuando estaba en casa. Esto nunca me pasaba. Me molestó mucho que me dijera eso. Entonces tú también deberías hacer las tareas del hogar. Tu madre era ama de casa. ¿Verdad? Trabajo como oficinista. Así que creo que es obvio que no tengo mucho tiempo para dedicarme a las tareas del hogar. Cuando alcé la voz, mi esposo también se enojó con los ojos bien abiertos. ¿De qué estás hablando? ¿Niña mimada? Mi mamá hacía un trabajo decente en las tareas del hogar mientras también nos cuidaba a mi hermano y a mí. Debe ser más fácil para ti sin hijos. No, pero, de todos modos. Haz tus tareas correctamente. ¿Por qué me deberían decir tal cosa? Me estoy esforzando mucho para hacerlo lo mejor posible. He estado preparando almuerzos y cenas teniendo en cuenta la nutrición y el equilibrio adecuados. Entonces déjame recortar en la cocina. Decidí reducir la cantidad de platos poco a poco para disminuir la carga sobre mí misma. Hice trampa al hacer las loncheras con más pan y comencé a usar muchos alimentos congelados. Para la cena. Hice más tazones de arroz y lo hice simple. Esto hizo que las tareas del hogar fueran un poco más fáciles. Limpiaba el piso ligeramente por la mañana y lo limpiaba todo de una vez los fines de semana. Y la ropa. Excepto la ropa de moda. La secaba en la secadora por la mañana y la juntaba cuando llegaba a casa. Mi esposo parecía estar satisfecho con la limpieza de la habitación por el momento y no decía nada.
Y nunca se daba cuenta si estaba recortando en el almuerzo o la cena. Si este es el caso, debería haber omitido cosas como esta antes. Podría disminuir la carga de las tareas del hogar para poder concentrarme en mi trabajo de esa manera. Por el momento, nuestra vida de pareja estaba bien. Y hemos estado viviendo juntos durante 2 años. Sin embargo, recientemente mi esposo comenzó a quejarse de nuevo. Todo comenzó cuando estaba empacando la basura de plástico. ¿Qué es eso? ¿Qué? Mi esposo me quitó la bolsa de basura y comenzó a sacar el contenido. Espera. ¿Qué estás haciendo? Mi esposo dijo, ¿usaste tanta comida congelada? Mi esposo dijo, señalando las bolsas vacías de comida congelada. Te dije que no te saltaras el trabajo. No. ¿Qué significa esto? Si eres una esposa, deberías preparar comida casera y servírsela a tu esposo. También estaba enojada con mi esposo irracional. Yo hago todas las tareas del hogar. Así que al menos deberías dejarme reducir mi carga así. Si tienes un problema conmigo, te dije que tú también deberías hacer las tareas. Quiero decir, ha pasado casi 1 año desde que comencé a usar alimentos congelados. Y no notaste ninguna diferencia en absoluto. Lo que significa que tu lengua estaba satisfecha con los alimentos congelados. ¿Verdad? Ni siquiera sabes la diferencia de sabor. Así que no te atrevas a hablar así. Cuando dije esto, mi esposo pareció haber perdido la paciencia y se atragantó con sus palabras. No pensó que hubiera estado usando alimentos congelados durante tanto tiempo. Cállate. No pensé que fueras una esposa tan mala. No vuelvas a usar alimentos congelados. Mi esposo me gritó y se fue a su oficina. Él es realmente irracional o tal vez simplemente no se siente cómodo a menos que sea él quien los regañe. Después de 2 años de matrimonio, me di cuenta de que mi esposo era un tipo lleno de orgullo inútil. Estaba enojada conmigo misma por no darme cuenta de eso cuando estábamos saliendo. Entonces decidí saltarme las tareas del hogar sin dudarlo. No me dejaría superar por mi esposo. Entonces comencé a traer mi propia lonchera que había preparado la noche anterior y le daba a mi esposo $5. ¿Qué demonios? Estoy harta de que te quejes demasiado. Así que de ahora en adelante, por favor, toma eso para el almuerzo. ¿No es tu deber como esposa preparar una lonchera? No existe tal obligación. No seas tonta. Te dije que no te permitiría descuidar las tareas del hogar. No. No me importa si lo permites o no y si no te gusta. No te daré esos $5. Cuando dije eso sin dar un paso atrás, mi esposo pareció frustrado y tomó los $5 de la mesa y los puso en su billetera. Hazlo $10 al menos. Fue un poco divertido escuchar a mi esposo decirlo de esa manera. Así que al día siguiente decidí darle $10 de nuestro presupuesto familiar. Estaba bastante agradecida de ya no tener la carga de preparar el almuerzo. Después de eso, tuvimos peleas ocasionales como esa. Pero logré continuar mi vida de casada con mi esposo. Algunos se preguntarán por qué sigo casada con esa persona. Pero no quiero divorciarme tan fácilmente. Es fácil romper. Pero no creo que sea correcto despedirse de alguien a quien amas y con quien te casaste solo porque no tienen los mismos valores. Ambos somos seres humanos y ninguna pareja es perfectamente compatible. Creo que es importante ajustarse gradualmente y tolerar los valores del otro de esta manera. Con esto en mente, continúo viviendo mi vida de casada con mi esposo. Un día. Sin embargo, mi esposo tomó una acción que destruyó mi pensamiento. Fue de la nada. Bienvenido a casa. Saludé a mi esposo, que siempre llega a casa un poco más tarde que yo. Pero no hubo respuesta de mi esposo. Me pregunté si no me había escuchado. Pensé que estaba bien y me concentré en cocinar la cena. Mi esposo se cambió de traje a ropa de casa. Entró en la sala de estar y comenzó a ver la televisión mientras estaba acostado en el sofá. Estaba lista para la cena. Así que puse los platos en la mesa y lo llamé. La cena está lista. Pero mi esposo se sentó a la mesa sin decir una palabra. Y comenzó a comer sin decir nada. Me sentí mal.
Pero pensé que podría estar de mal humor por algo malo que sucedió en el trabajo. Así que lo dejé pasar. Sabía que si me quejaba de la actitud de mi esposo, solo conduciría a una pelea. Sin embargo, mi esposo terminó su comida y dejó la mesa sin decir nada. ¿Cómo pueden imaginar? Esto me enojó. ¿No puedes al menos decir gracias por la cena y retirar los platos cuando termines de comer? Le dije a mi esposo. Pero él simplemente entró a su habitación con una expresión en blanco en su rostro. ¿Qué demonios está pasando?, murmuré para mí misma en la sala de estar. Luego retiré los platos de la mesa y lavé los platos para los dos. No habíamos estado peleando recientemente y no había dicho nada para molestarlo. Así que asumí que era algo diferente a un asunto doméstico. Sin embargo, cuando dije buenos días a la mañana siguiente, me ignoró. Y cuando le dije bienvenido a casa a mi esposo cuando llegó a casa del trabajo, me ignoró. Incluso cuando intenté hablar con él durante la cena, me ignoró. Esto siguió sucediendo durante unos días y me enojé mucho. ¿Por qué me has estado ignorando durante tanto tiempo? Si hay algo que te molesta de mí, deberías decírmelo. Necesitas tener una conversación adecuada conmigo. Alcé la voz así. Alcé la voz así. Pero mi esposo estaba de mal humor y no hacía contacto visual conmigo. Y finalmente se fue a su habitación sin hablarme. Continuó ignorándome durante una semana. Me estaba cansando de eso y dejé de hablarle. Él nunca me habló y me di cuenta de que no nos habíamos hablado durante unas 2 semanas. No sabía que le molestaba y estaba tan harta de que me ignorara, así que comencé a pensar que era una molestia cocinar la cena para él. Entonces, un día, decidí no cocinar la cena. Cuando mi esposo llegó a casa del trabajo, miró la mesa del comedor y vio que no había cena. Me miró. Pero no me habló. Simplemente se vistió y salió. ¿Qué demonios es esto? Si esta situación continúa para siempre, será difícil seguir casados. Mientras pensaba en esto, encontré los papeles del divorcio en nuestro cajón. Para mi sorpresa, los papeles del divorcio ya estaban firmados por mi esposo. Pensé para mí misma, entonces mi esposo ya está pensando en divorciarse. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Si mi esposo estaba tan inclinado, simplemente debería presentar los papeles. Inmediatamente firmé mi parte de los papeles y los presenté. Luego empaqué mis cosas y regresé a la casa de mis padres. Mis padres se sorprendieron de que tuviera un paquete grande. Pero escucharon lo que sucedió y se indignaron. Luego viajé al trabajo desde la casa de mis padres. Nunca tuve noticias de mi ex esposo. Pasó una semana y todavía no tenía noticias de él. Así que pensé que ya no me necesitaba. Una parte de mí estaba un poco triste. Pero una gran parte de mí estaba enojada. Voy a olvidarme de ese tipo. Con ese pensamiento, cambié de página y seguí con mi vida diaria. Luego, unos 8 meses después de que dejé a mi ex esposo, de repente vino a mi casa. En ese momento, pensé que era un servicio de entrega o algo así y abrí la puerta principal como de costumbre. Entonces vi a mi ex esposo allí. ¿Por qué? Mi ex esposo vio que era yo quien abría la puerta. Sus ojos se abrieron y se enojó. Oye, ¿cuándo vas a volver? Han pasado 8 meses. Así que vuelve aquí. Mi ex esposo repentinamente vino a la casa de mis padres y me dijo esas cosas con la misma irracionalidad de siempre. ¿Qué está diciendo ahora después de ignorarme durante tanto tiempo? Miré a mi esposo con frialdad y dije, ahora somos extraños. Miré a mi esposo con frialdad. ¿De qué estás hablando? Somos una pareja casada. Deja de decir tonterías y vuelve aquí. Tú eres la que dice tonterías. Tenías los papeles del divorcio rellenados y en tu cajón. Los firmaste y los presenté en una oficina estatal hace 8 meses. ¿Qué? ¿Los presentaste? Porque tú los preparaste. No los dejarías allí. Incluso firmados. A menos que fueras a divorciarte de mí. ¿Verdad? Era una táctica de miedo. Una herramienta de intimidación.
Pensaría que hablabas en serio si hubieras llenado los papeles del divorcio después de ignorarme durante tanto tiempo y arruinar nuestra relación. Bueno. Eso es porque seguí el consejo de mi jefe de seguir ignorándote. Me dijo que... Como siempre me contestabas. La única forma de hacerte obedecer era ignorarte por completo y esperar a que fueras obediente. Y luego me habló de los papeles del divorcio y que si finalmente te los enfrentaba, te disculparías. Estaba tan disgustada. Es un jefe pésimo. ¿Y cómo va su vida matrimonial? Su esposa e hijos lo dejaron recientemente. Por supuesto que lo harían. ¿Y no crees que mereces un divorcio por hacer lo mismo? Cuando dije esto, mi ex esposo parecía incómodo. Sin embargo, parecía tener todavía el deseo de no ser superado por mí. Eres tú quien lo va a pasar mal ahora que estamos separados. Teniendo en cuenta tu edad y el hecho de que tienes un divorcio en tu registro matrimonial. Nunca te volverás a casar. Así que, ¿por qué no vuelves conmigo? ¿Qué te parece? Haré una excepción especial para ti. Ahora no quieres estar sola. ¿Verdad? No seas terca. Vuelve conmigo. Decidí decirle a mi ex esposo, cuyo cerebro está lleno de flores. Con un suspiro, estoy casada con otra persona. Mi ex esposo pareció sorprendido por un momento y luego sonrió. ¿De verdad crees que caería en una mentira tan descarada? Realmente eres una mentirosa terrible. No estoy mintiendo. Está bien. Déjame mostrarte la prueba. Fui al dormitorio y desperté a mi esposo dormido. Mi esposo vino a la puerta principal conmigo en un estado de somnolencia. Mi ex esposo estaba parado en la puerta y sus ojos se abrieron cuando vio a mi esposo. Este es mi esposo. Oh. Pero tú eres. Ah. Eres el ex esposo de Daisy. Ha pasado un tiempo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Realmente te volviste a casar con esta mamá? Eso es lo que dije hace un momento. ¿No eran solo amigos de la infancia que viven al lado? Me aconsejó mucho después de que rompiste. Eso nos acercó y nos casamos. Nos conocemos tanto. Oh, no. ¿Qué estás haciendo aquí? Es temprano en la mañana de un fin de semana. Oh, no quiero decir. Ahora lo sabes. Ya estoy comenzando una nueva vida. Si dices algo más o intentas quedarte aquí, haré que arresten a mi esposo inmediatamente. Oh. No quiero eso. Me voy. No volveré aquí. Entonces. Lárgate de aquí. Grité y mi ex esposo salió corriendo del lugar. Mi esposo actual y amigo de la infancia es un oficial de policía. Él y yo hemos pasado nuestra vida escolar juntos y conocíamos muy bien las personalidades del otro. Y cuando me divorcié, hizo todo lo posible por venir a verme y escucharme amablemente. Luego me confió que yo era su primer amor y que siempre había tenido sentimientos por mí. Eso nos llevó a decir que deberíamos casarnos porque nos conocíamos tan bien. Incluso si acabábamos de empezar a salir. Mi esposo también era amado por mis padres y estábamos viviendo juntos en la casa de mis padres. Fue entonces cuando mi ex esposo entró sin saber lo que estaba pasando. El autobús, aún así. La razón por la que mi ex esposo siguió ignorándome es tan estúpida que me hace reír. Estoy muy contenta de haberme librado de un tipo tan pésimo. Y escuché de un amigo en común que mi ex esposo fue culpado por un error de su jefe y fue transferido a una zona rural en el campo. Pero parece que había estado acosando a sus subordinados y no había nadie que lo protegiera. Y el jefe también recibió una reducción salarial y una amonestación de la empresa por causar otro problema. Pero mi ex esposo no pudo regresar a la oficina central. Por otro lado, mi esposo y yo estamos pasando días felices juntos y recientemente quedé embarazada. Ahora todos esperamos con ansias a nuestro hijo juntos como familia. Es realmente terrible seguir ignorando a Daisy. Creo que es un carácter realmente malo de Jaque seguir haciéndolo cuando sabe que lastimará a su esposa. Creo que tu ex esposo debería haber sido sancionado más duramente. En cualquier caso, me alegro de que Daisy haya podido encontrar la felicidad. Espero que siga viviendo feliz para siempre con su confiable esposo.